Hola, hola, soy Jessica Viviana Méndez Velázquez, estudiante de licenciatura de Pedagogía Infantil de 10º semestre de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Hoy vamos a hablar del tema de conflicto armado en Colombia. Entendemos por conflicto armado todo enfrentamiento protagonizado por grupos de diferente índole, tales como fuerzas militares regulares o irregulares, guerrillas, grupos armados de oposición, grupos paramilitares o comunidades étnicas o religiosas que utilizando armas u otras medidas de destrucción provocan más de 100.000 víctimas en un año. La mayor parte de los conflictos armados se deben a varias causas. Las más frecuentes son la lucha para ceder o mantener el poder político, por el grado de autonomía o de independencia de ciertas regiones, por el control del territorio con valor histórico o religioso, territorio rico en recursos naturales por la población, marginación regional o colonización de ciertas comunidades por otras. A estos factores se pueden desembocar en una guerra, añadir otros factores que hacen posible que los conflictos lleguen a ser conflictos armados, como la posibilidad de comprar armas, el reclutamiento de soldados o la utilización de los recursos naturales para financiar los gastos del conflicto armado. Algunas de las características por las que surgió el conflicto armado interno en Colombia son la debilidad del Estado y la ausencia de sus instituciones en amplias regiones del territorio nacional, el problema de la oposición de la tierra, las marcadas diferencias económicas y el fracaso de la reforma agraria y de políticas rurales, la polarización y la persecución a la población civil debido a su orientación política, la falta de espacios democráticos y de participación, la desigualdad y exclusión social y la falta de acceso a servicios básicos, educación y salud y vías de transporte. La aparición y crecimiento del narcotráfico, introducido en todos los sectores de la sociedad, el Estado y la financiación de la guerra, la injerencia de los Estados Unidos en la política interna colombiana y las políticas contra insurgentes. Muchas gracias. Hola para todos, soy Dayana Patricia Mejía Dosa, estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, de 10º semestre en licenciatura de Pedagogía Infantil. A continuación hablaremos sobre el conflicto armado y la ley que la ampara. El conflicto armado ha dejado un sinfín de víctimas, no solo en la sociedad civil, sino en las fuerzas del Estado y quienes han alzado las armas contra el mismo. Por lo cual, la ley 1448 del 2011, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Ley que busca atender y reparar integralmente a las víctimas, garantizando que todas las entidades incluyan e implementen esta ley y políticas públicas, haciendo parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas. Esta ley crea la unidad de víctimas y la restitución de tierras, como también crea el protocolo de participación efectivo de las víctimas. El Estado colombiano tiene la responsabilidad de garantizar la no repetición y protección integral. Muchas gracias. Hola, soy Fradi Consuelo Molina y voy a hablar un poco de la pluralidad. Antes que nada debemos reconocer la pluralidad como ese conjunto de personas, ideologías, cosas que coexisten en un mismo lugar. En este caso, nuestro país, Colombia. Con el descubrimiento y la conquista de nuestro país llegaron muchos cambios. Por esto nos volvimos un país multicultural y pluricultural.
porque los españoles, junto con los europeos, con las comunidades africanas, llegaron y cambiaron las costumbres que tenían nuestros indígenas. Recordemos que acá se dio el mestizaje y por esto cambiaron muchas de las costumbres que nuestros indígenas tenían. Las danzas, la música, la comida, las costumbres, la religión, todo cambió. Cuando hablamos de pluralidad, hablamos de la heterogeneidad, de las creencias religiosas, de las creencias sociales, de la ética, de la etnia, de las ideologías y de la cultura. Una gran gama que complementa algunos otros significados que ya los vamos a ver. Entre ellos encontramos la libertad de expresión, la libertad de elegir, encontramos también el reconocimiento a cada persona y a sus ideas, a sus costumbres, a todo lo que trae de lo que le han enseñado y que debe ser aceptado por los demás. Eso es el reconocimiento y también el respeto. También la solidaridad y la igualdad de género. Todo esto para la construcción de la paz. En nuestro país encontramos fauna y flora, encontramos danzas, música, también los derechos que son iguales para todos. Encontramos las etnias que compartimos acá un territorio y que nos respetamos los unos a los otros. Tenemos poblaciones indígenas que tienen sus propios derechos, en algunos casos ellos hacen cumplir sus propias leyes. Tenemos también toda una gama cultural y tenemos nuestros campesinos. Todo esto forma un gran país pluricultural que construye la paz, que convive junto y que convive con la democracia. Buenas tardes, mi nombre es Juliana Cortés Díaz del programa de licenciatura en Pedagogía Infantil. El día de hoy les vamos a hablar de la pluralidad. Pues la pluralidad es la expresión y el reconocimiento de las diferentes formas de ser, pensar y actuar de las personas en sociedad. Al permitir la convivencia de estas diferentes formas en un mismo espacio, el pluralismo enriquece nuestra sociedad y nuestra cultura. Por eso encontramos diversas religiosas, étnicas e ideológicas, en el cual también encontramos el pluralismo religioso y cultural, el cual la sociedad humana en el mundo está haciéndose cada vez más pluralista, desde el punto de vista cultural y religioso. La relativa facilidad de los medios modernos de comunicación y transporte ha sido uno de los factores que ha influido en ello. Así, se ha producido una creciente interdependencia de los pueblos en ámbitos económicos, culturales, sociales y educativos, el cual también el pluralismo cultural se reconoce como modelo de organización social que cree posible la convivencia armoniosa en sociedades que cuentan con diferentes etnias, culturas, religiones y lingüísticas. El pluralismo cultural pone en énfasis en el valor de la diferencia como elemento enriquecedor de la sociedad. Podemos darnos cuenta que la pluralidad es una escuela plural, es también una escuela que atiende a la diversidad de un alumno. La escuela concertada es muy sensible con esta realidad y está especialmente comprometida con los alumnos con necesidad educativa, el cual diferentes pero todos iguales. Muchísimas gracias.